siempre traemos algo que darle a conocer a el pueblo de Dios y a los que quieren ser parte de su pueblo. Hoy traigo un mensaje y es a veces confusión de la gente porque no saben con quién están. Y lo he titulado Dios desde el punto de donde estás mirando. O sea, según de la parte de donde estás, así lo ves. A veces supongamos que estamos mirando un objeto, pero mirando el objeto uno lo está mirando por el lado de atrás, el otro lo están mirando de frente. Yo veo una cosa, tú ves otra. O lo mismo cuando se mira una persona. Uno la ve de frente, otro la ve de espalda, otro la ve de lado. O sea, según desde el punto de vista donde yo me encuentre parado, eso estoy viendo. O eso es Dios para mí. He tomado la referencia de el libro de Josué y la historia de Gedeón, porque Gedeón tenía una idea y estaba parado de un punto de vista de que Dios los había abandonado. ¿Dónde está ese Dios que nos sacó de Egipto? Y vamos a ver que la misma escritura dice que Dios se acercó a Gedeón. O sea, ¿quién se había apartado? Israel se había apartado de Dios, estaba en otro lugar. Y del lugar donde estaba, ya no estaba Dios con ellos, o se había apartado de Dios, y entonces estaba juzgando a Dios y no reconociendo lo que había hecho. Que es lo normal que el ser humano en estos tiempos y todo el tiempo ha sucedido, de que el ser humano no reconoce en qué lugar está, ni lo que ha hecho o por qué ha abandonado a Dios. Dios tiene que estar conmigo obligatoriamente. Eso no es cierto. Yo he de estar con Dios y no obligatoria si quiero. Si no, tengo que estar en otro lugar. Porque es imposible que yo no esté con Dios y Dios esté al lado mío obligándome o metiéndoseme a la casa sin permiso. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, es importante cuando nosotros miramos que Dios le dice únicamente a Adón, vete, confianza, yo estaré contigo. O sea que Él acercándose. Tú no quieres estar conmigo, tienes muchas dificultades, has perdido la fe, ya no tienes confianza en mí. Confía, yo voy a estar contigo. O sea que no vas a ser tú, yo voy a ser el que voy a hacer el trabajo. Pero es difícil en estos tiempos volver a una persona a confiar en Dios. Aunque entre comillas diga que le conoce. Porque nosotros hablamos conocer cuando tenemos rumores y hemos escuchado. En este caso, usted puede leerse la historia de Job y él dice, de oídas te había oído. O si lo lleva literalmente otra persona, dice, yo todo el tiempo había escuchado hablar de ti. Pero nosotros lo que damos, de oídas te había oído, que es lo mismo. Todo el tiempo había escuchado hablar de ti, pero ahora te veo, ahora hablo contigo, ahora sé quién eres. O sea que es algo completamente diferente. Y la gente se ha quedado con, yo he escuchado mucho de Dios, pero yo no estoy haciendo nada para acercarme a Dios o para poder estar en paz con Dios. Bendito el nombre de Jesús. Si miramos en la misma historia donde estamos, nosotros encontramos que en el libro de Números están todas las salidas de Israel hasta que llega a la tierra prometida. Nosotros encontramos que Israel sale de Egipto y se le cumplió el tiempo y sale del desierto y va a conquistar la tierra o a tomar la tierra que Dios le ha prometido. Y encontramos que se encuentra en una situación en que había uno parado en el lado contrario que tenía una imagen diferente de lo que es Dios o según supuestamente eso era Dios para él. Dice, bueno, se me levanta un pueblo y está llenando la tierra y lo veo grande y he escuchado que viene con un Dios arrasando con todo. Vamos a leer un poco la historia para no salirnos un poco a la historia y voy a leer un poco aquí en Números 22, verso 11.
Digo, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la falta de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo que bendito es. Entonces encontramos, ¿dónde estaba parado Balaam? Estaba parado en el lugar de los enemigos de Dios. ¿Dónde estaba Israel? En el lugar del pueblo de Dios. O sea que para este pueblo que era Dios todo. ¿Qué dice Gedeón? El que nos sacó de Egipto, el que nos mantuvo en el desierto por 40 años, el que ha librado de todo. O sea que un Dios que da todo. Es casi parecido a cuando un hijo se cría con su padre, el que le da todo. Pero el que se cría sin su padre, pues tiene una mala imagen de su padre porque nunca estuvo con él. O no conoció a su padre y por eso hace un énfasis diferente y le saca un perfil diferente a su padre. Y así encontramos que la tierra a donde iba a llegar por él tenía la imagen de un Dios diferente y estaba parado en un lugar diferente y estaba viendo a Dios de un lugar diferente. ¿Y qué venía? Venía un destructor que iba a acabar con ellos. ¿Habría alguna manera de poder vencer ese Dios o ese pueblo? Dice, por ahí andan diciendo que un hombre es capaz de maldecirlo y supuestamente era un profeta o un vidente en ese tiempo que consultaban a Dios por medio de él y según las escrituras es cierto porque finalmente Dios salve y le dice no vayas y estuvo luchando con Balaán, pero encontramos que Balaán se dejó convencer y miró a Dios desde el puesto de la economía, porque hay cantidades de cosas para mirar a Dios. Si usted mira, hay gente que mira a Dios como el cuidandero, como el protector, como el niño de los mandados, como el esclavo, cantidades de cosas. Pero muy pocos lo están mirando como rey y señor. Porque si verdaderamente Él es nuestro dueño, nuestro rey, ¿dónde está el respeto y dónde está nuestra adoración? ¿Dónde está nuestro rendimiento al rey? La mayoría de los seres humanos están en un lugar equivocado y tienen a Dios con un perfil equivocado que a veces hay muchos que ya lo creen. Si yo les recuerdo otra historia, ustedes recuerdan un poco de los que le dieron los talentos. Toma 10, toma 5 y toma un talento. ¿Qué hizo? ¿Por qué lo escondió? Porque tenía un perfil de Dios diferente a los otros. Era que yo sabía que tú eres severo. Dios duro. Que cosechas donde no siembras y vas y recoges donde no esparciste. O sea, un Dios aprovechado que no sé. Ese era el perfil que él tenía de Dios. Y ese era el lugar donde lo estaba viendo. Que lo estaba viendo bien, no, invertámoslo, si eso es de Dios prosperará. Entonces nosotros tenemos muchas formas y maneras de ver a Dios según el lugar donde estamos. Si yo hablo con alguien del mundo, o sea, un enemigo de Dios que se ha hecho enemigo, a veces no, nadie es enemigo de Dios. Lea las escrituras. Si usted se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el mundo es enemigo de Dios. Y si alguien de la iglesia de Dios se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. O sea, ¿cómo voy a ver yo al enemigo? Tiene que ser malo. Porque ¿quién ha tenido un enemigo bueno? A veces nos hacemos preguntas absurdas y no sacamos cuentas quién soy y dónde estoy. Y por eso, para muchos se hacen de que el enemigo no existe. O sea, el hecho no existe. Le voy a referir una historia. Una vez estaba hablando con un señor ya de edad. Le dije que si me permitía hablarle de mi Salvador Yeshua y eso para qué, dijo, a ver si puede salvarte. Y me dijo, ¿sabe qué? Yo ando muy ocupado para hacer eso. Le dije, bueno, ocupado o desocupado, al infierno tienes que llegar. Solamente te brindaba o te quería mostrar el camino a la escapatoria. Dijo, a mí no me haga el favor y no me condena porque yo no te estoy condenando, lee las escrituras. Jesús vino a salvar lo que ya estaba perdido. Y si no estás con él, estás entre los perdidos.
Así de fácil. Me dijo, ¿sabe qué, pastor? Yo le digo la verdad, para mí Dios no existe. Que tuve que decirle, es cierto lo que usted me dice. Me dice, sí, pastor, que usted está de acuerdo y tú vas predicando. Dijo, estoy de acuerdo que Dios no existe para ti. Pero te voy a decir algo. Trabajaba en una empresa de carne y JBS, le digo, la empresa JBS no existe para mí. Me dijo, eso es una mentira. Disculpen. Y le digo yo, para mí no existe. Dijo, pero es que, ¿usted cómo me prueba que JBS existe? Me dijo, mira, ahí es donde trabajo yo, donde saco la comida para mis hijos, donde pago la renta. Entonces, JBS para mí es todo. Dijo, bueno, esa era la explicación que yo quería. Dijo, ¿qué me va a decir? Dijo, para mí Dios es todo, porque es el que me sostiene, es el que me ha dado la vida, es el que me lleva, el que me da todo. Lo que pasa es que estamos en un lugar diferente. Tú estás en JBS y yo estoy con Dios. Yo lo veo de aquí como el protector, mi padre y mi rey. Y tú ya lo ves, alguien que no existe para ti porque no te ha dado nada. ¿Por qué no te ha dado nada? Porque no te has acercado a él. Así de fácil. Pero la gente no entiende. Que anda sin Dios y sin esperanza en el mundo. Entre comillas, teniendo a Dios. Porque hay muchos que tienen al que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, y si Dios quiere, si Dios lo permite. Eso casi que cuando los escucho hablar, yo los pongo que están más cerquitas que el arcángel Gabriel. Cuando lo enviaron a darle la noticia a María, le dice, yo que estaba en la presencia de Dios fui enviado a traerte la noticia. Y hay unos que están con la voluntad de Dios por todas partes esperando que lo vayan, y están más cerquita, de pronto. Se acercaron más que el arcángel Gabriel, pero bueno. A veces el conocimiento nos lleva a decir locuras que no tienen sentido. Vamos a mirar otro punto y es a como se lo voy a aquí recordar en las escrituras, que no estoy diciéndolo, sino también está escrito en Efesios 2:12, dice así: en aquel tiempo estaban sin Jesús, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y si miramos, ellos decían que tenían a Dios. ¿Qué decían los saduceos, fariseos y todo en los tiempos de Jesús? ¿Tú quién eres? Nosotros creemos en Dios, creemos en Abraham, que es un siervo de Dios, creemos en esto, creemos en el otro, creemos en Moisés. Pero ¿tú quién te crees? Y se creían tener a Dios y estaban enemigos de Dios, o sea, mirando a Dios de un lugar diferente. Y por eso le hicieron guerra. Y por eso hay gente hoy en día haciéndole guerra a Dios. Por eso Pablo le hizo guerra a Dios en esos tiempos. ¿Por qué? Porque él pensaba que él sí tenía a Dios cuando era enemigo de Dios. Y él cuando lo aceptó, dice, y se dio de cuenta, abrió los ojos, dice, yo creía estar en lo correcto, hacer guerra contra el nombre de Jesús. Creía. Y hay muchos que creen estar en lo correcto. En estos tiempos estamos a hacer guerra contra el nombre de Jesús. Porque no se puede predicar un Salvador sin nombre. No se puede predicar un rey sin nombre. Y vengo a hablarles de un rey. ¿Cómo se llama? Yo no sé. Dígala como usted quiera, hermano. Eso le pare bolas. Sería absurdo. No tiene sentido. Tenemos que, como dice, abrir los ojos y dejar de andar a ciegas. Jesús dijo que era más difícil que vieran los que no quieren ver que los ciegos. Entonces encontramos, aunque nosotros a veces pensamos que tenemos a Dios, que estamos bien con Dios, no tenemos conocimiento ni a dónde estamos, ni quiénes somos. La mayoría que habla bien de Dios es enemigo de Dios, pero no ha conocido. Ya se me dice, pero ¿cómo enemigo si yo creo en Dios? A mí me han dicho algunos que yo lloro a Dios, mi Diosito es el primer lugar. Si usted lo ve, están, como se dice, a como vio Pedro a el hechicero brujo, le dijo, ¿y a dónde estás? En prisión de amargura te veo que estás. Y estaba al lado de él. Estaba mirando a Dios de un lado contrario. Estaba de enemigo de Dios y mirándolo como una fuente económica. Y
de modo de manipular o dominar a alguien. ¿Usted quiere el Espíritu Santo? Yo pagué tanto, vengo a recoger la platica. Y así muchos recogiendo el dinero de lo que ni les pertenece ni tienen. Porque si lo tuvieran, no andaban haciendo negocios con lo que no es de ellos, pues conocerían quién es Dios. Entonces encontramos que cuando Jesús, en los tiempos antiguos, lo relata Mateo, o según el testimonio que da Mateo de Jesús, en Mateo 11:28 lo dice así: vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo les haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso, porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros, o sea, son fáciles. O sea, cuando Él está llamando, porque yo estoy lejos. Vengan a mí, es porque estoy con otro. Solamente dice, vengan que yo lo haré descansar, sino vengan a mí porque estoy con otro. Y lo mismo relata el bautismo. El bautismo es para morir al dominio o a la esclavitud o a la prisión en la prisión que me tienen, para poder pertenecer a otro, o salirme a una ley por medio de la muerte para poder pertenecer a alguien. O sea que, si usted mira, en ese sentido, la mayoría enemigos de Dios. Desafortunadamente. No es que yo soy de la religión tal. Pablo no era tanto de una religión, y mejores de las que hay hoy en día. Porque en ese tiempo se predicaba a Yeshua, aunque no sabían quién era. Aunque el pueblo de Israel se llevó, entre comillas, la idea de que no, que era que únicamente se le decía Señor. Y allá únicamente es el Señor. Ya no es ni mío, sino ni se sabe de quién. Y dice, va a Israel solamente a Adonai. Y lo van a adorar Shalom Adonai. O sea, la paz del Señor. ¿Y qué mandó decir Jesús cuando va a decir? Mi paz. ¿Qué dijeron los discípulos? La paz de Yeshua sea esta casa, sea cualquier cosa. Y si no, pues vuelve a nosotros. Saludos que no se pueden ahorita casi decir porque que son malos, porque llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hemos contrariado la verdad y hemos aceptado la mentira, desafortunadamente. Entonces, si el mundo mira que está con Dios, que no es enemigo, en Isaías 53 te encuentra que todos nos descarriamos como ovejas o nos fuimos cada uno por su camino. ¿Y quién cargó las culpas? Dios cargó las culpas sobre sí mismo y llevó todos nuestros pecados. Entonces, habla de todos, no de uno. Cuando Pablo habla de la gente, no habla de uno. Digo, pues cuando está constituido a toda la raza humana, que mueran y después venga un juicio. Es una constitución de Dios. Y cuando da el testimonio de Jesús, dice claramente que todos están perdidos, entonces viene un Salvador. Para poder salvarme, tengo que pertenecer al Salvador. Y el Salvador vino y nos dejó unas reglas. Vino a predicar, o vino a anunciar, o vino a dar una oportunidad de ser parte de su reino. Y si usted encuentra las escrituras, sea la escritura que sea la católica, la que sea, encuentra que la mayoría de los discípulos se encuentra todavía, andamos predicando el reino de Dios. Pablo en una de todas se encuentra y ha llenado del nombre de Yeshua de tal parte. ¿Y qué estaba predicando? A un rey. Y cuando predico un rey, predico el rey. ¿Para qué? Para que todos le pertenezcan a Yeshua. Para que todos entren en su rey. Si pertenezco al rey, he entrado en su reino. De otra manera, no puedo entrar en un reino si no pertenezco a un reino. O de no llévelo terrenalmente. Váyase para el reino de España. Puede vivir toda la vida en el país. Si no se hace ciudadano, no hace parte del reino. Es un extranjero. Así como dicen, extranjeros y advenedizos somos. Pero para hacerme, yo tengo que nacionalizarme para hacerme parte del reino. Tengo que pertenecer al rey de España para poder ser parte del reino. Así, como ahorita, yo tengo que pertenecer a Yeshua, que es el rey, para ser parte del reino. De otra manera, no. Usted puede asistir a un grupo religioso toda la vida y pertenecer a un grupo religioso.
Y como muchos por ahí, darse honores. Soy pentecostal de la cabeza a los pies, soy adventista, soy lo que sea. Dese los honores que quiera. Pero ese no es el plan de salvación. Ese no es el plan de Dios ni lo que vino a anunciar. Dios vino a anunciar su reino y le está dando una oportunidad al ser humano de que haga parte de su reino. Pero ¿cómo voy a ser parte de su reino? Tengo que pertenecer al rey. De otra manera, no puedo. Y da las cláusulas para pertenecer al reino. Fáciles. Tienes que morir para que esa deuda que tienes allá, ese rey que te tiene esclavo, cautivo, y tienes que tener una nueva vida para agradar a este nuevo rey. ¿Y para qué agradó al rey? Dijo, ¿para qué? Para que pueda resucitar tal como él resucitó y tener una vida eterna. O sea que, ¿de qué punto estás mirando a Dios? ¿De qué parte estás mirando a Dios? ¿En qué lugar estás parado? O a veces fácilmente, ¿qué es Dios para ti? ¿Es el carpintero? ¿Es el hijo de María y José para ti? ¿Es Dios el siervo de todos? Mando, no, si Dios lo hace, Dios lo cuida, los hijos, Dios me los cuida. Dios tiene tienda, Dios me trae todo. O sea, ¿es el siervo? Porque muchos dicen que no, pero lo tienen como siervo. Ellos no le dan nada a Dios, pero quieren recibir todo de Dios. Y a veces hasta obligatoriamente. Dios tiene cosas que a veces no sabemos algo. Pero si nosotros miramos a un siervo de Dios, ¿cómo ve a Dios? Nos miramos que lo mira de una forma diferente. ¿Cómo vio Juan a Dios? Usted lo puede encontrar de qué parte estaba Juan y mira el testimonio de Juan en Juan 1 y diga, ¿cómo lo vio? Dice, y pida la explicación. Tenía que explicar de quién iba a hablar. Y dijo, les voy a dar testimonio de quién. Del que en el principio se escuchó hablar de él. Muchas Biblias dicen que en el principio se escucharon las palabras, que las palabras son verbos. Y que esas palabras ahora se nos manifestaron en carne. O sea que el Dios creador de los cielos y la tierra lo escuchamos en el principio, pero ahora lo tenemos aquí presente en carne, se lo manifestó en carne. O sea, está viendo Dios en la manifestación. Y se dio de cuenta que anduvo con Dios y que estaba con Dios. Si miramos a Pablo, cuando Pablo da su testimonio, ¿cómo vio a Dios? Y lo relata. ¿Qué es Dios? Dios sí es luz inaccesible. Que así lo vio él. Si usted lee en Hechos 9, él llegó y una luz que sobrepujaba el resplandor del sol y caía a tierra y encontramos cómo lo vio. ¿De dónde estaba parado? Él estaba parado en una parte contraria, pero de ese día se dio cuenta quién era Dios y él lo cualifica como luz inaccesible. ¿Cómo lo cualifica o lo califica Apocalipsis? Dios es luz inaccesible. Entonces, nosotros vemos de qué parte estamos. Si lo vemos como Padre, Señor y Dueño y Rey, o solamente es un siervo, o solamente es un profeta, o solamente es una mitología que el mundo tiene, o para otros ni exista. Hay muchos que no existe Dios, pero sí existe el diablo para ellos. Porque para uno existe lo que te cerca, lo que te lejos, ¿cómo va a existir? Yo no digo que alguien se pueda enamorar de la mujer que nunca ha visto, o de la mujer que está a miles de kilómetros de distancia, se enamorará la que está más cerca y la que vea. Y así lo mismo su nombre, una mujer. Y así nosotros, al segundo donde estemos, eso tenemos. Si ando en el mundo, dice que este mundo está bajo el poder del maligno. O sea que, ¿quién está más cerca? Estoy cerca del maligno y a ese le estoy sirviendo. Pero a veces nos hemos sacado cuenta que hemos escuchado hablar de Dios, pero no conocemos a Dios. Y al no conocerlo, a veces lo estamos menospreciando o estamos, como se dice, propagando un perfil falso de Dios. Falso para nosotros, como sus siervos. Pero si eres enemigo de Dios, pues a veces es verdadero.
Porque fuera de Dios, ¿qué podemos hacer? Si miramos cómo dijo Jesús que quería recoger al pueblo de Israel como la gallina recoge sus polluelos debajo de las alas, muchos que hemos sido criados en el campo, que hemos mirado las gallinas cuando llueve o cuando algo les va a suceder, cómo recogen sus pollos debajo de las alas para cuidarlos. Entonces miramos cuánto quise, pero ustedes no han querido. Si mira, si los pollitos no vienen al potrero de la gallina, se van a morir o van a sufrir y le van a echar culpas a la gallina o ellos. Y nosotros somos de esos, que le echamos culpa a que Dios no anda detrás de nosotros, bueno, y no nos hemos acercado a su abrigo. Y vamos a buscarlo aquí en Mateo 23. Verso 30, dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedras a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos bajo las alas, pero no has querido? Y usted mira cuánto se esforzó Dios para llamar a Israel y cuánto se está esforzando todavía para llamar a los gentiles en esta oportunidad que nos ha dado. ¿Queremos? Desafortunadamente no queremos. No queremos estar bajo la protección de Dios. Y los que la hemos probado, habemos muchos que nos vamos. Y a veces decimos yo y quedamos con el pasado. Yo ponía la mano sobre un enfermo y sanaba. Yo hacía esto, quedamos con el pasado. ¿Y por qué no vuelve al mismo poder que tenía? Muchos dicen, no puedo. Y otros les da vergüenza regresar después de haber defraudado al Dios amoroso que tenemos. Bendito el nombre de Jesús. Me pasa como algunos que tienen amigos, los defraudan del todo, que les da vergüenza hasta saludarlos. Hay muchos que están en esa situación. Sí, hermanos, que les voy a dejar hasta acá la reflexión y les recuerdo que Dios lo vemos o hablamos de Dios según el punto donde estamos parados. Es lo mismo que un padre. Un hijo habla de su padre según en el punto donde esté. Si lo abandonó, mire que es malo. Si está con él, pues será su objetivo, su líder o su ídolo, cualquier cosa. Entonces nosotros tenemos que mirar dónde estamos. Y al segundo donde estemos, podemos ver a Dios. De resto, nos quedará imposible. Hay muchos que solamente se les escucha decir, y cuidado hermano, porque el diablo ya nos está haciendo así. O sea que todos los días del diablo tienen la mirada puesta al diablo. ¿Y qué dijo Pablo sobre eso? Dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor. ¿Y qué le tengo que decir yo? Dijo, hermano, siga, que acá está Dios con los brazos abiertos esperándome. Allá nos está esperando. Tengo la mirada puesta en otro lado. O sea, estoy parado en diferentes posiciones. Fácil entender las cosas, pero a veces no queremos. Así que vamos a darle gracias a nuestro Señor Jesús porque Él es bueno y su misericordia